poco de mi trabajo en relación con el cuidado a personas que están enfrentando la muerte. Y mi intención es compartir con ustedes eh, un aspecto más social, conceptual para las familias y también para las personas que están enfrentando la muerte. Como Edgardo acaba de decir, bueno, seguramente ya me presentó, yo soy una enfermera especialista, me especializo en cuidados paliativos. Estudié en el Reino Unido y he trabajado también en el Reino Unido y hace poco que volví a Macao, en China, el año pasado. Entonces, ahora estoy trabajando en investigación en cuidados paliativos y del término de la vida. Así es que estoy muy involucrada con el cuidado a los pacientes, las personas que están en su último ciclo de vida. Por lo tanto, quisiera compartir con ustedes el modelo de cuidado holístico. Así es que voy a compartir ahora la pantalla. Voy a partir con nuestro propio viaje. Bueno, de hecho, antes de comenzar, quisiera invitarlos. Bueno, yo sé que algunos ya están empezando el día, entonces quisiera que se tomaran unos momentos para pensar en cómo se sienten en este momento, cómo se sienten hoy, qué emociones están sintiendo en este momento y que traten de pensar en una palabra por día, como dice mano izquierda, porque creo que es muy útil tomarse un minuto para pensar en nuestras propias emociones, en nuestros sentimientos. Y quizás puede que se sientan cansados o puede que se sientan muy motivados, pero es bueno en el fondo saber dónde están hoy, cómo se sienten hoy para poner la nota para el resto del día. Puede que se sientan un poco cansados, por ejemplo, y si es así, ver qué pueden hacer al respecto y quizás necesitan hacer algo para estar preparado para los desafíos que se vienen el resto del día, o si se sienten muy enérgicos, quizás puedan irradiar esa energía a las personas que los rodean. Entonces, por favor, si pudieran tomarse un momento para pensar en esa palabra que los pudiese definir cómo se sienten hoy. Yo voy a compartir con ustedes también mi palabra del día de hoy, que sería ocupada para el día de hoy, porque he tenido unas últimas semanas bastante ocupadas, porque estoy con el proceso de recopilación de datos de la investigación, además están todas las reuniones de fin de semestre, así que esa es mi palabra para el día de hoy, ocupada, pero estoy muy contenta de compartir esto con ustedes y después de esto me voy a ir directo a la cama a dormir para comenzar un nuevo día mañana. Ahora, en cuanto a nuestro viaje, quisiera invitarlos a que realmente piensen, que reflejen en la primera vez que experimentaron la muerte y, y si fue parte de su vida profesional esa experiencia. Seguramente la mayoría de ustedes son trabajadores sociales o trabajan en áreas similares, entonces puede que ya hayan enfrentado la muerte en su área profesional o quizás no, y quizás algunos de ustedes han enfrentado la vida como parte de su vida, perdón, han enfrentado la muerte como parte de su vida personal. Entonces quisiera que reflexionaran en cuanto a cómo se dio esa experiencia, si fue relacionada con alguien de la familia, algún amigo o quizás algún paciente, un colega o un cliente con el que hayan estado trabajando. ¿Cómo sucedió y cómo esa experiencia en general lo impactó en su vida profesional, emocional o quizás en otro aspecto de su vida? ¿Cómo lo ha afectado? Ahora, la razón para hablar de esto es porque es muy importante que nosotros conozcamos cómo nos relacionamos nosotros con la muerte, porque como profesionales o como profesionales de la salud incluso, tenemos que ver cómo vemos la muerte, cómo vemos nuestra propia muerte y cómo vemos la muerte de otras personas directamente, porque eso tiene un impacto en cómo nosotros vemos la muerte de otros en relación a cómo les prestamos los cuidados necesarios, cómo reaccionamos. Entonces, a veces uno no se da ni cuenta
cómo nuestras relaciones anteriores con la muerte pueden afectar nuestra relación futura con la muerte. Y además quisiera destacar que cuando hablamos de la muerte no necesariamente siempre significa una muerte física de un amigo, un familiar, puede ser de una mascota incluso, o incluso la muerte de una relación. Puede ser alguien que ustedes realmente amaron, que querían mucho y esa relación terminó. Eso también es una pérdida y eso también significa muerte, porque la muerte significa distintas cosas para distintas personas. Y bueno, voy a tratar de ir más a los detalles de eso. Así que por favor, si se pudiesen tomar unos momentos en cuanto a, para que piensen sobre la primera vez que enfrentaron la muerte y cómo esa experiencia los afectó. Y mientras ustedes piensan, yo quisiera compartir mi viaje con ustedes. Ella es mi abuela Tam y esa niñita chica con cara de china soy yo. Mi, la primera muerte que yo enfrenté fue la de mi abuela. Yo era muy chica cuando ella falleció. Chica me refiero, debo haber tenido 12 o 13 años. Y sucedió muy rápido. Ella empezó con un dolor abdominal, le dolía mucho el estómago, mucho dolor durante un periodo prolongado de tiempo. Y en ese momento no nos dimos cuenta de lo que le estaba pasando. La llevamos al hospital, pero ya era demasiado tarde. Ahora, en la cultura china, yo no sé si quizás es similar a Chile, pero para nosotros es tabú hablar de la muerte, de cuando alguien muere. Cuando alguien que uno quiere muere, uno no dice, incluso ni siquiera habla de que alguien está enfermo, ni siquiera al muerto uno le puede, o a la persona que está enferma le va a decir que va a morir. Entonces ella nunca supo que estaba tan enferma. De hecho, en esta etapa ella sentía mucho dolor, fue muy doloroso para ella, pero no tan solo el dolor físico, sino que también emocional. Y ese dolor no para después que uno muere, porque se transfiere a todo el resto de la familia. Todos nosotros experimentamos ese dolor con ella durante este viaje y ese dolor sigue viviendo dentro de nosotros hasta el día de hoy. Entonces, desde ese momento, cuando mi abuela falleció, yo me pregunté, como una niña de 13 años, me pregunté, ¿cómo puede la gente morir así? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo le puede pasar algo así a las personas? Yo no quería que nadie más muriera como había fallecido mi abuela. Entonces creo que ese momento me cambió, esa experiencia de la muerte cambió la forma en que yo veo la muerte también. Y desde entonces me he concentrado mucho en aprender sobre los cuidados paliativos y los cuidados de las personas que están enfrentando la muerte. Yo siempre quise ser enfermera, eh, así es que después de estudiar enfermería me enfoqué en los cuidados paliativos, las personas que enfrentan la muerte, porque yo creo que deberíamos tener una opción, no tan solo el sufrimiento, la angustia. Así es que bueno, esa es la primera experiencia que yo tuve con la muerte y, y eso me formó como persona, esa experiencia, formó mi vida. Entonces me gustaría que ustedes también pensaran en su viaje, que pensaran en cómo los ha impactado en cuanto a lo que están haciendo ahora en su vida y cómo quizás pudo haber influenciado también para mejorar su vida. Entonces, la muerte. Ahora, es importante también preguntarse qué significa la muerte para ustedes. Y bueno, por supuesto que el significado es distinto para cada uno de nosotros. Y el significado de la muerte, bueno, hay muchos significados relacionados con la muerte. El más evidente sería un significado físico, la muerte física, la pérdida física de la vida. Uno pierde a alguien y esa persona ya no está ahí. Pero también hay un aspecto psicológico de la muerte. Por ejemplo,
No sé si conocen, por ejemplo, la demencia o Alzheimer, que es una degeneración del cerebro. Entonces, algunas personas, bueno, normalmente sucede a las personas de la tercera edad, pero no es exclusivo, es una enfermedad. Entonces, lo que sucede cuando la persona empieza a ver deteriorado el funcionamiento de su cerebro, los primeros síntomas son la pérdida de la memoria. A veces puede que uno encuentre en una pareja mayor o el abuelo o la abuela de alguien que está perdiendo la memoria y gradualmente empiezan a perder recuerdos o de quiénes son ustedes incluso o de las personas que aman y lentamente esa persona se está alejando, se está perdiendo, ya no reconocen a las personas que los rodean ni quiénes son ellos mismos a veces. Entonces, esa no es una muerte física, porque el cuerpo físico de esa persona sigue estando ahí, pero esa es una muerte psicológica. Y además está la muerte social de la persona. Además de eso, la muerte social también significa la muerte de una identidad en particular, un estado en particular de la persona, un estatus en particular. Por ejemplo, si un padre o la persona principal de la familia está enfermo o está muriendo, el rol de ese padre está lentamente reduciéndose, desapareciendo, porque ya no va a ser capaz físicamente o incluso quizás emocional o psicológicamente de apoyar a su familia como solía hacerlo. Entonces su estatus está desapareciendo, su estatus social está perdiendo ese estatus que tenía. Esa es una pérdida social que está perdiendo o está experimentando una persona también. Y a menudo uno puede ver que la muerte psicológica, la muerte social, es mucho más dañino o tiene mucho más impacto en una persona en comparación con la muerte física de esa persona, porque a menudo las muertes psicológicas y sociales son muy largas, son crónicas. En cambio, la muerte física es gradual también, sí, pero también puede darse un poco más rápido. Ahora, la muerte espiritual puede significar distintas cosas, porque la espiritualidad no significa necesariamente religión. Es la relación de una persona con un poder superior o de un Dios, pero también el significado de la vida para esa persona, cómo se ve esa persona, así mismo la identidad de esa persona o el significado que tiene esa persona en cuanto a cómo ve su importancia, lo que significa esa persona para el mundo, es como la existencia, el significado de la existencia. Entonces, quizás si la persona está muy enferma, cuando están enfrentando la muerte, podría ser muy difícil para esa persona o difícil, desafiante, que realmente le encuentren significado. Ahora, ¿a quién me refiero? ¿Qué significa mi vida en este mundo, por ejemplo? ¿Cuál es el valor de mi vida, el estar aquí en este mundo cuando estoy muriendo y en realidad ya no estoy contribuyendo al mundo? Y todos estos aspectos están interrelacionados, están asociados entre sí y se van afectando mutuamente. Entonces, la muerte cultural es otra, es un aspecto muy interesante y lo que significa muerte en una cultura puede ser muy distinto a otra. A mí me gustaría mostrarles algunas cosas que creo que son muy interesantes y quizás algunos de ustedes ni siquiera las han escuchado. Por ejemplo, la cultura cantonesa, con esto me refiero a la región de Guangdong, o sea, la parte del sur de China. Macao o Hong Kong estaban justamente en esta zona cantonesa. Entonces, para nosotros es como el funeral, es un evento muy, muy grande. Y durante el funeral hay una práctica, una costumbre en particular, y es que quemamos algo para nuestros ancestros, para nuestros muertos. Y eso significa que, por ejemplo, si una persona joven acaba de fallecer, puede que necesiten un celular o un laptop, un iPhone, para cuando vayan al cielo.
Entonces quemamos algo como un iPhone o un laptop para esta persona. Y después, bueno, los chinos somos muy inteligentes, entonces se hacen unas versiones de papel de iPhones o de una tablet, por ejemplo, una versión en papel de incluso cargadores o audífonos, y se queman para que el muerto pueda recibirlos en el cielo y así utilizarlos. No estoy tan segura a quién podrían llamar en realidad, pero bueno, es una costumbre. No tan solo iPhone, por supuesto, puede ser incluso comida, uno necesita comida cuando está en el cielo. Quema, por ejemplo, langostas o macaroni para que coman algo dulce en el cielo. Y para las damas también cosméticos, un lápiz labial, de papel, por supuesto, sombra para los ojos, para que estén listas, preparadas donde sea que estén. Y bueno, la vivienda también es importante en el cielo, uno necesita una casa, ¿cierto? Así que así como pueden ver, eso se da en la cultura cantonesa, ¿no? Es algo que hacemos, compramos cosas de papel y las quemamos para los muertos. Eso es para mostrarles tan solo cómo las distintas culturas enfrentan o ven la muerte en realidad. Y además, para esa persona, si dentro de cierta cultura a veces se valoran los castigos o, o el karma, por ejemplo. Entonces, en esos casos, la muerte puede significar algo completamente distinto. Por ejemplo, una vez tuve un paciente que estaba muriendo y acudió a nosotros en el centro, era chino, fue justamente en Macao. Entonces lo que sucedió fue que él estaba sufriendo mucho, tenía mucho dolor. Sufría de cáncer pancreático, que es bastante doloroso, pero él había rechazado todo tipo de control analgésicos, porque él quería disfrutar el dolor. Entonces, para nosotros, eh, nos desespera un poco porque a nosotros no nos gusta ver que sufren. De a poco lo empezamos a conocer y nos dimos cuenta que él había decidido sufrir y la razón era porque él decía que en su trabajo él traficaba humanos, traficaba personas. Entonces, había generado, bueno, había trabajado en el negocio del tráfico de personas en China, en realidad, incluso de abuso sexual de mujeres, también traficaba mujeres para el comercio sexual. Entonces, él sentía que necesitaba sufrir para arrepentirse, para compensar todo el daño que había hecho durante su vida. Entonces, esto es como una penitencia casi. Y nosotros como profesionales de la salud debemos respetar eso. Una vez que conocimos ya su historia y por qué había decidido sufrir, respetamos su decisión, pero por supuesto igual tratábamos de persuadirlo un poco porque de nuestra punto de vista nosotros queríamos que no sufriera tanto. Entonces ahí es como este entorno cultural donde él vive va formando cómo ve la muerte y el valor de su vida y su muerte también. Entonces, también puse significado sistémico, político y financiero también, por supuesto, de la muerte. Me gustaría destacar el aspecto financiero porque hay muchos países donde, por ejemplo, los médicos pueden, la muerte asistida, entonces en esos casos el aspecto financiero para esos médicos es importante, ya sea si esa persona ha decidido de dejar su propia vida, ya sea por a veces por limitantes financieras, por ejemplo, o simplemente porque ya no quieren más, porque ya no quieren más. Entonces, existen varios significados cuando tratamos a personas que están enfrentando la muerte. Y esa es la idea de la atención integral, porque no debemos olvidar que esa persona
está formada en base a distintas historias y experiencias que ha tenido, no tan solo el cuerpo físico. Y la segunda pregunta que me gustaría hacerles es, ¿qué significaría una buena muerte para ustedes? ¿Cuál sería una buena muerte? Ahora, por supuesto, si la muerte significa distintas cosas para todos, también una buena muerte tendría distintos significados para cada uno de nosotros. Como dije, en el caso del paciente que acabo de mencionar, una buena muerte para él era sufrir hasta el final, para poder sentir que estaba compensando por todo el mal que había hecho como una forma de penitencia. Y quizás para él era una buena muerte. Y nosotros, bueno, al principio lo estábamos tratando de forzar a tomar analgésicos para aliviar su dolor, pero para él eso no era una buena muerte. Entonces siempre es bueno conocer al paciente un poco más y poder entender cuál es su historia de vida para poder evaluar mejor qué podría ser una buena muerte para esa persona. Ahora, en general, existen definiciones de buena muerte, pero principalmente es para que ellos se liberen de cualquier angustia o sufrimiento desde el punto de vista de los pacientes. Y, por supuesto, esta es una definición emitida por el Instituto de Medicina, por lo tanto, desde una perspectiva de los profesionales de salud. Ahora, nosotros jamás querríamos que un paciente sufriera, sino que la idea del cuidado paliativo es aliviar el dolor, pero yo creo que a veces el sufrimiento tiene un significado y en ese sentido debemos respetar las decisiones de los pacientes. Y por eso es importante esto, enfocarse en la angustia evitable y respetar el paciente, los estándares médicos también, cuando nosotros estamos tratando de entregarle una buena muerte a una persona. Ahora, quisiera hablar un poco más sobre el tema del sufrimiento, porque recientemente me enfrenté a otro caso de una mujer joven, tampoco quiso tener tratamiento, estaba con un cáncer terminal, pero ella tenía una prognosis de 3 meses, entonces se le dijo que solo iba a vivir 3 meses, pero después eso ya han pasado 3 años. Entonces, obviamente, como ella rechazó esos tratamientos y tomó esa decisión en ese momento, ahora ya es demasiado tarde. Ya ahora es demasiado tarde para ella. Entonces su sufrimiento era inmenso y había mucho resentimiento por esa decisión que ella había tomado y también mucho resentimiento del punto de vista de los profesionales de la salud también y de la familia, porque en ese momento la familia apoyó la decisión de ella de no recibir ningún tratamiento. Entonces ahora esta mujer en particular siente mucho resentimiento, como decía, estaba muy enojada, tenía mucha rabia y nosotros como equipo trabajamos mucho para poder aliviar su rabia, su enojo y tratar de enmendar un poco la situación para ella, para que ella pudiese entender que, bueno, que en ese momento cuando ella tomó la decisión era la mejor decisión para ella. Pero después di un paso atrás un poco y dije, bueno, hay que pensar cuál es el significado de ese sufrimiento para ella. Y sentí que ese sufrimiento y ese resentimiento y ese enojo eran esenciales para que esa mujer digiriera su propio valor, lo pudiera entender, porque ella no tenía nada. Durante los últimos años había estado viviendo simplemente pensando en que iba a morir mañana, que iba a morir mañana, mañana. Y día a día, y nunca murió. Pues, de hecho, sigue viva, pero no ha trabajado en los últimos 3 años. No ha sido capaz de hacer nada de lo que quería en los últimos 2 años por la enfermedad y por el dolor y la discapacidad física que se generó como consecuencia de su enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que le queda a ella? ¿Cuál es el significado de ella de su vida? Porque no tiene hijos, no tiene una familia, tiene a su mamá y a su papá, pero eso es todo. Entonces, para mí, creo que a veces nosotros como profesionales de la salud tratamos tanto de ayudar o de encontrar una solución para los pacientes, para cuidarlos, pero a veces debemos admitir que no hay solución. Debemos admitir que a veces no somos capaces de ayudar, que no somos capaces de aliviar ese sufrimiento.
y que quizás ese sufrimiento significa algo para los pacientes, quizás este enojo que tiene la persona es lo único que le queda a esa persona en su vida. Y ese es el significado que tiene para ella y esa es su identidad en esa etapa de su vida. Entonces, quizás uno podría estar enojado incluso hasta el final, hasta llegar a la muerte. Y quizás esa es la forma que es. Y también hay que admitir y reconocer que no siempre podemos ayudar. Entonces, quería compartir eso con ustedes porque el ser profesional de la salud, una persona que se preocupa, a veces siempre sentimos que necesitamos encontrar una solución para ayudar a las personas, pero a veces hay que reconocer que no hay una solución a la mano. Ahora, en cuanto a la muerte y morir, a menudo pensamos en qué es lo que necesita la persona, qué necesitamos darles nosotros para que puedan tener una buena muerte o una mejor muerte. Entonces, pasa la investigación, existen tres cosas principales. A veces trabajamos tan duro todos los días, durante toda la vida, especialmente en China, por ejemplo, nosotros trabajamos un montón, muchas horas. Si no trabajas muchas horas, estás loco. Pero cuando llegamos al fin de nuestra vida, no pensamos realmente en todo lo que hemos hecho o cuánto trabajo que hemos logrado en nuestra vida a nivel profesional, sino que más bien con el tiempo que pasamos con nuestra familia, si realmente hemos hecho las cosas que queríamos con nuestras familias. Y esa es una investigación que se hizo el 2010 para definir las necesidades de las personas cuando se están acercando a la muerte. Se han encontrado tres cosas principales: la verdad, el toque y el tiempo. La verdad, con esto nos referimos a la honestidad, o sea, el paciente valora la honestidad, la persona que está enfrentando la muerte. Quieren que las personas sean honestos, quieren que les digan, les hablen de la prognosis, de cuándo van a morir y cuáles son las opciones que tienen, porque solo si uno conoce la verdad, cuáles son las opciones, si es que hay alguna opción, uno puede ayudar realmente o puedo planificar el tiempo que me queda. Y por supuesto siempre va a ser difícil, siempre es difícil además decirle a una persona, mira, puede que mueras mañana. Y a veces no es tan preciso, tan exacto, uno no tiene exactitud de la fecha. Ahora sí creo que uno puede dar un estimado y uno debe de ser honesto también con ese estimado también al paciente y para la familia. Eso es cuando nos referimos a la necesidad de la verdad. Y también la aprobación, el sentir certeza de lo que va a suceder. A veces los pacientes me preguntan, o las familias, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Entonces, si la persona entra en coma, por ejemplo, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué pasa ahora? O si una persona experimenta mucho malestar, si hay algo que pudiese ayudarlos o no. Entonces nosotros debemos ser verdaderos, honestos en cuanto a esas decisiones y las opciones que existen. Y bueno, la esperanza. Cuando nosotros hablamos de esperanza, en este contexto de morir y la muerte, no estamos hablando de esperanza de que esta persona puede curarse o de la esperanza que tiene esa persona de que la persona se recupere, porque eso no es verdad. Cuando uno le dice a alguien que está muriendo, mira, no, yo creo que te puedes mejorar o te vas a sentir mejor mañana, porque puede que no sea así, que no se sientan mejor mañana, no, no se van a mejorar tampoco, porque en realidad está muriendo. Entonces la esperanza significa más bien que esperan pasar el tiempo o que esperan la esperanza quizás de hacer algo que quieran hacer o que no sean capaces de hacer antes de morir, o que quizás no vayan a tener la oportunidad de hacerla. Entonces, cuando hablamos de esperanza, es darles la certeza en cuanto de que les vamos a facilitar, ayudarles a lograr lo que quieran en el tiempo que les queda de vida. Quizás la esperanza es ser capaces de pasar cada momento que les queda con las personas que ellos quieren, con sus seres queridos, o quizás la esperanza de poder caminar hoy día.
de la cama al baño, caminar solos, o puede ser de comerse un helado, por ejemplo. Esto es algo, una esperanza lograble, alcanzable, algo más realista. A esa esperanza estamos hablando. Y a menudo, cuando las personas hablan del cuidado para las personas que enfrentan la muerte, sienten que no hay esperanza. Una vez que uno recibe esta noticia, cuando uno decide tener este tipo de cuidados paliativos, ese ya es como el término. La gente siente que no hay esperanza, pero no es así, porque la esperanza va a depender de qué estructura uno le dé, y la esperanza es algo que uno crea con esa persona. Todos tienen, y todos tenemos distintas esperanzas. Entonces tenemos que ver cómo podemos facilitar que la gente tenga esperanza y crear esperanzas realistas para la familia, para el paciente y las familias también. Y eso es muy importante, particularmente al término de la vida, cuando la persona enfrenta la muerte. La segunda es el tacto, el tocarse. No físicamente necesariamente, pero este contacto emocional. Por ejemplo, les has dicho a los miembros de tu familia que los quieres hoy día. En las culturas a veces occidentales es más fácil, me he dado cuenta que son más abiertos en ese sentido para expresar las emociones y el amor, pero en Asia es algo muy raro, muy incómodo uno acercarse a los papás y decirle, hoy te quiero mamá, papá, es como, no, pero hay que tratar de hacerlo. Así que eso significa el tocarse, el tocar a alguien físicamente, pero también tener un contacto emocional, sobre todo para un paciente que está muriendo. Y el tiempo es muy importante. El tiempo es algo que es crucial para todos y aún más para una persona que enfrenta la muerte. Hay otras investigaciones que también muestran que mucha gente, hay mucho arrepentimiento cuando llegan al término de su vida, y mucho de ese arrepentimiento es no haber pasado tiempo suficiente con sus seres queridos, o que pasaban mucho tiempo trabajando y no tiempo suficiente con sus seres queridos. Eso es algo que una persona que enfrenta la muerte quiere y necesita cuando están llegando al término de su vida. En el caso de los cuidados paliativos, por ejemplo, en el 2015 había un índice de calidad de muerte que fue publicado por The Economist, y ellos hicieron un ranking de 82 países en el mundo, y Chile no está tan mal. Ustedes están en la posición 27 de entregar, de tener buena calidad de muerte. Y en América, ustedes estuvieron lugar número 3, que es súper bien, los felicito. Eso significa que hay algo que están haciendo bien en Chile, y también analicé un poco el desarrollo de los cuidados paliativos. Así es que como país parece que han hecho mucho en este sentido, porque hay programas de cuidados paliativos que 1986, y desde ahí parece que hay muchas políticas que se han implementado en cuanto a la medicación, opioides para los países. Entonces eso significa que están haciendo un buen trabajo en cuanto a los cuidados de pacientes que enfrentan la muerte y ofrecerles la opción de una buena muerte, al menos médicamente, como país. Y antes de terminar con este tema de la muerte, quisiera mostrarle una frase, una cita muy bonita de Madre Teresa. Ella decía que para personas que vivieron como animales, una muerte hermosa será morir como ángeles, amados y queridos. Y como profesionales de la salud en general, tenemos que ver cómo dentro de nuestro alcance profesional podemos dejar o ayudar a nuestros pacientes, a sus familias, a sentirse amados, sentirse queridos. ¿Y cómo podemos darles eso dentro de nuestra capacidad? Yo creo que eso es muy importante, es algo que debemos recordar. ¿Qué podemos hacer para que esas personas se sientan así?
Ahora, en cuanto a la atención holística, cuando hablamos de la muerte, existen distintos aspectos relacionados con la muerte. Esencialmente hay que considerar todos estos aspectos y, bueno, agruparlos para poder entregar esta atención. Este es un modelo muy común que se ha utilizado en el aspecto de la enfermería, principalmente para entregar atención holística. Cuando cuidamos a personas acá, hay muchos aspectos, por ejemplo, el aspecto físico, asegurarse que la persona físicamente se sienta cómoda. También está el aspecto psicológico, también están los aspectos sociales, como decía. Hay que incluir las relaciones con los miembros de su familia, porque si están con relaciones complicadas con su familia, es muy difícil que el paciente se sienta íntegro. Entonces también tenemos que prestar atención a eso y, por supuesto, el aspecto espiritual como parte de nuestro cuidado. Entonces, cuando entregamos esta atención holística, debemos recordar que no es tan solo un cuerpo físico, sino que también hay otros aspectos que son parte de la atención integral. Debemos evaluar todos esos aspectos para poder hacer un plan de atención integral y estructurar distintas intervenciones para poder prestarle el tratamiento a ese ser. En el Reino Unido, en cuanto a los centros de cuidados paliativos para personas que enfrenten la muerte, se ha ido expandiendo este modelo holístico en cuanto a la atención médica, terapias físicas, por ejemplo, rehabilitación, porque ahora cuando hablamos de morir, no es que la persona se rehabilite en cuanto a que vuelva a caminar, por ejemplo, sino que haga lo más posible. Eh, Hay una teoría que se supone que cosas que no debemos hacer por la persona, sino que tenemos que hacer con la persona. Porque cuando hacemos cosas por el otro, la otra persona de a poco va a perder su capacidad, su habilidad de hacer ciertas tareas. Eso significa que estamos reduciendo, disminuyendo la identidad de esa persona, su individualidad. Por lo tanto, no debemos hacer las cosas por ellos todo el tiempo, sino que debemos hacer las cosas con ellos. Además, debemos aplicar la rehabilitación, motivarlos a que hagan trabajo de rehabilitación para que puedan hacer ellos algunas cosas por sí solos y que no se les tenga que hacer todo. También está el concepto de terapias complementarias, musicoterapia, masajes, simplemente para aliviar sufrimiento psicológico o espiritual. También el apoyo espiritual es parte de asesorías. Yo creo que mucho de esto se está dando ya en las terapias, para ayudar no tan solo al paciente, sino que a las familias. También hablamos sobre el apoyo durante el duelo, que es una vez que la persona ya ha muerto, el apoyo a las familias. Pero también eso es más común, pero también tenemos que dar este apoyo en el proceso de la muerte, porque las familias están perdiendo a su familiar todos los días. Por ejemplo, si la persona no muere hoy, es como que están perdiendo a la persona día a día, una y otra vez. Entonces, este apoyo de duelo, de luto, debe comenzar antes de que la persona fallezca, hasta que, incluso después que fallezca, por supuesto, este proceso de duelo, de luto de la familia. Este es el modelo de cuidado holístico que está siendo adoptado en el Reino Unido. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes en relación con entregar una atención holística o integral? Primero, yo a veces cuestiono algunas cosas. Por ejemplo, cuando somos profesionales de salud o como enfermera, a mí me enseñan mucho conocimiento, muchos hechos, cómo ayudar a las personas en ciertas situaciones, cómo entregar una atención especializada de enfermería. Sin embargo, nadie me enseñó cómo tomar decisiones sobre las personas, porque a veces es fácil juzgar a las personas en cuanto a cómo se ven o cómo se comportan o cómo
se relacionan contigo, pero es como un iceberg. Uno solo ve la parte superior de la persona, pero hay mucho más que está ocurriendo debajo del nivel del agua que uno no la ve, que no la conoce. Y tomamos una decisión apresurada y esa toma de decisiones afecta cómo nosotros le prestamos la atención a la persona, cómo la tratamos. Sobre todo en el caso de personas que están enfrentando la muerte, es mucho más importante el tratar de ver qué está debajo del nivel de agua, cuáles son sus visiones, sus valores, sus creencias y cuál es su historia de vida, qué es lo que ha pasado esa persona en su vida antes de conocerte. Porque es mucho más importante poder conocer a la persona para poder entregar una ¿Sabes que estaba atención pensando holística, al que conocer igual a las personas tenemos como un todo? que hacer un plan de acción? Entonces, como profesionales, a veces no estamos equipados para pensar un poco más allá y no tan solo ver la punta del iceberg, sino que hay que considerar lo que está por debajo. Entonces, quisiera incentivarlos para que la próxima vez que conozcan a alguien, algún cliente, algún paciente, piensen un poco más y no tomen decisiones o hagan supuestos tan apresurados. Yo creo que eso es muy importante, especialmente cuando ustedes están cuidando a personas que están enfrentando la muerte. Ahora, al preguntarse, ¿qué querrían ustedes cuando estén muriendo? ¿O cómo querrían que las personas los trataran o les prestaran atención cuando estén muriendo? ¿O cuáles serían sus necesidades cuando estén muriendo? Al hacerse esas preguntas, creo que va a ser más pertinente la atención que ustedes les presten a otros. ¿Les gustaría morir en su casa o morir en el hospital? ¿Qué tipo de atención les gustaría recibir? ¿Con quién querrían estar cuando mueran? ¿Quisieran que esté su cónyuge con ustedes, sus parejas o sus padres quizás? ¿Con quién querrían estar? Y eso es muy importante. Ese es un buen punto de partida para poder considerar, primero considerar sus propias necesidades y ver qué harían ustedes por sí mismos, qué les gustaría, qué creen que necesitarían ustedes al momento de morir. Y ahí ustedes pueden empezar a ser un poco más empáticos al enfrentar la muerte de otros y cuidar a otras personas que están enfrentando la muerte. Además, hay que pensar en cómo ustedes pueden integrar toda su práctica profesional, toda su experiencia en el rol que tienen profesional. Cómo pueden integrar sus visiones de la muerte o los distintos significados de la muerte en su práctica profesional, en el tratamiento que le prestan a sus pacientes. Y quisiera terminar con 4 palabras relacionadas con el cuidado, para cuidar a las personas que los rodean. Y lo más importante también cuidarse uno mismo. Yo creo que a menudo n- nos tomamos tanto tiempo para cuidar a otras personas, sobre todo con esta pandemia del COVID-19, nos preocupamos de otras personas, nos preocupamos de los amigos, las personas que están alejadas por, por las restricciones y no los podemos ver, entonces nos preocupamos por otras personas muy parte del tiempo, pero tenemos que pensar en nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que nos cuidamos nosotros mismos, que nos preocupamos de nosotros? Y no estoy hablando tan solo del punto de vista físico, sino que también emocional, cuidarse uno emocionalmente y las necesidades que tenemos día a día. Y también el ser defensores, promotores de nuestra muerte, generar una red a nivel profesional, eh, entre amigos también, apoyar a otras personas y el respetar a sus amigos, respetar a sus pacientes, a sus clientes y cuáles son sus deseos. Creo que el respeto es muy importante y darles poder. Yo creo que todos ustedes tienen las destrezas para poder empoderar a quienes los rodean, para que reflexionen sobre su propia vida y sobre su muerte. Incluso empoderar a sus clientes, a las familias de ellos también, para que puedan ver la muerte como una experiencia y cómo enfrentarla directamente.
Y por último, quisiera compartir esta frase que dice: buscar el olvido hace que el exilio sea más largo. El secreto para la redención yace en el recuerdo. Creo que la muerte y morir es un tema muy difícil en general y muchas personas no quisieran saber sobre la muerte o el morir, no les gusta ni siquiera hablar sobre el tema, porque al hablar al respecto, para ellos a veces significa que van a pensar sobre su propia muerte, o al hablar al respecto los fuerza incluso a pensar en la muerte de otras personas. Y eso es duro, es difícil, nos perturba, pero el no pensar al respecto o el tratar de olvidarlo a veces empeora la situación, porque siempre va a estar ahí alrededor, porque la muerte es algo que está sucediendo todo el tiempo, especialmente en esta época, que el mundo es muy inestable. Así es que yo los motivaría a que vieran la muerte como algo más bien, con una visión más bien positiva, para poder planificar mejor o prepararnos incluso mejor, porque puede suceder en cualquier momento. Y no hay ninguna forma en la que nos podamos preparar 100% para la muerte física, pero sí al menos para muchos de los aspectos emocionales o espirituales de la muerte, de nuestra muerte y de la de otros. Así es que, bueno, voy a dejar mi charla hasta aquí. Espero que haya sido útil, que lo hayan disfrutado. Y me parece que Edgardo quiere una sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Joana. Primero quiero saber si me escuchan, ¿sí? Porque estamos en esta... Sí, perfecto. Bueno, queremos agradecer a Joana por sus comentarios, por su punto de vista, por la generosidad también de mostrarnos un punto de vista también cultural. Fue muy interesante cuando recién al principio nos conocimos, me hizo una pregunta que yo no entendía el sentido, ¿no? Me preguntó si yo ya tenía hecho mi testamento. Y dije, bueno, estaría un poco deteriorado, pero como que no entendía. Pero después ya a propósito de las conversaciones que fuimos teniendo, fue más interesante eh, un poco entender cuál es eh, el sentido, ¿no?, de esa pregunta y de la muerte. Entonces, bueno, la idea es que ahora tenemos como unos 20 minutos para hacer preguntas. Joana, can you hear me, Joana? No. Can you, Sí. yeah? Sí. Yeah. Yes. You have to choose the English channel, I think, for the translation. Me? Yeah, you. I'm not sure how to do that. In the icon, in the bottom of the screen. At the bottom, interpretation. Yeah. So I click English. Yeah. Okay. To hear the questions, yeah. Yes, I can. Ah, perfecto. Hello. Entonces, la idea es que ahora podamos hacer como algunos comentarios, preguntas, tal vez por el tiempo, más que ir uno a uno, si hay 3 o 4 preguntas inmediatamente, que por favor también sean breves para poder facilitar la traducción, ¿sí? Entonces, dejamos ahora abierto, por favor, abran su micrófono, el que quiera, o puede escribirla también en el chat, ¿no? Pero la idea es que podamos compartir preguntas o comentarios lo más Okay. breve Yeah, posible, yeah, for ¿no? sure. Tres o I'll write 4. them. ¿Sí? Ay, yo tengo una pregunta. Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Es que estuve trabajando con una persona reciente que estuvo con un cáncer terminal y no le dijeron, no le comentaron el momento, o sea, como en el momento en que iba a morir, no le dijeron, la familia decidió no decirle. Entonces, me gustaría saber, como desde su opinión, cómo trabajar con esa familia o qué se puede hacer con esa familia después de que murió esta persona y hubo ese momento de que no le avisaron de la muerte. Por lo tanto, todo lo que tú hablabas de eso del tiempo, del respeto, de poder despedirme bien,
no se hizo. Y esa sensación queda en el fondo en la familia, o en una de las miembros de la familia. Muchas gracias, Catalina. ¿Más preguntas? Así, acumulamos 3 o 4 y así Joana puede juntarlas y puede también hacer una reflexión más amplia. Yo tengo una, hola, Daniela. pero yo no trabajo en el área de salud ni nada, pero vivo en una ciudad en Estados Unidos donde estamos teniendo demasiadas muertes por COVID en un barrio que es inmigrante guatemalteco. Entonces hay varias como, sorry guys, I'm thinking in English, and it's like so many layers to add to this. It's social, it's undocumented, and they are dying and they are not being named. So I don't know. Las personas están muriendo, hay mucha gente que está muriendo. Entonces yo no sé si puedes hablar sobre la experiencia social relacionada más bien con el COVID, porque yo trabajo con una agencia de protección, espacios sociales, espacios abiertos, entonces tengo una perspectiva distinta, porque no trabajo en realidad como en el área de las profesionales de la salud. Gracias, Daniela. Edgardo. ¿Comentario? Sí, Loreto, dale. Sí, yo quisiera preguntar si hay algunas diferencias que puedan ser significativas en cuanto a la aplicación del modelo para la atención de niños y de adultos. Que hay bastantes temas ahí distintos de vivenciar, sobre todo por parte de la familia. Muchas gracias, Loreto. Pensamos en una última pregunta o comentario antes de darle el paso a Joana. Yo quisiera hacer una pregunta en relación, bueno, a los dos yo creo, a Joana en relación a cuál es la formación en relación a muerte que existe en este caso en Macao en la escuela de enfermería, y si es que tú, Edgardo, sabes algo en relación a el cómo ustedes, por ejemplo, en social work enseñan, o si es que es un tema, porque, por ejemplo, hasta donde yo sé, en enfermería en Chile no es un tema aún, y eso es algo que definitivamente hay que trabajar, y en medicina también hace muy poco le están enseñando con unos seminarios, unos talleres bien esporádicos a los médicos, por ejemplo, a dar malas noticias. Entonces me gustaría saber si, en términos de formación. Muchas gracias, Lizeth. Tal vez le damos entonces, Joana. ¿Sí? Ok, soy yo. Gracias por sus preguntas. Voy a partir por la primera, sobre el caso de la primera pregunta. Es algo que pasa muy a menudo realmente, incluso ahora, a menudo nos encontramos con esas situaciones. Ahora, mi pregunta sería, ¿qué la edad de esa persona? O sea, ¿qué edad tenía esa persona? ¿Qué se refería a la primera pregunta? La edad La del que persona que hizo esta falleció era mayor, tenía como 60 años. Era el padre de la familia. Okay, right, okay. So, 60 is not young, it's not old at all. O sea, no es viejo, 60 años en realidad, pero de mi propia, en base a mi propia experiencia, cuando uno va a morir, la persona tiene que saber. O sea, cuando llegamos a nuestra muerte, yo creo que en general la gente sabe, se da cuenta que está muriendo. Entonces, si bien la familia puede no estarnos diciendo, no nos va a decir, nosotros yo creo que uno lo sabe. O sea, es nuestro cuerpo. Y nosotros estamos experimentando dolor o malestar. No creo que sea posible que uno no sepa que va a morir. Entonces es más bien una fachada o un tema de problemas de comunicación, que la familia dice no debemos decirle, pero la persona a menudo siente, a ver, yo soy el que estoy muriendo, ¿por qué nadie habla conmigo? Y a veces la razón es porque la persona que está muriendo no quiere molestar a la familia, y la familia tampoco quiere molestar a esa persona, al paciente. Pero al final todos saben igual, es un tema de comunicación. La verdad es que todos saben.
Entonces, a menudo lo que hacemos es un tema de respeto, sí, porque también hay un tema cultural relacionado con la muerte. Entonces, a menudo cuando uno menciona que hay algunas personas que quieren que el padre sepa, por ejemplo, ¿cierto? Hay personas de la familia que sí quieren que sepa. Entonces, a lo mejor uno podría hablar con esas personas primero para poder entender cuál es la dinámica familiar, quién es el que toma las decisiones en la familia y quién tomó esa decisión en particular. ¿Quién es la persona que es más fuerte? ¿Quién es el más débil? O sea, tratar de entender la dinámica familiar en esas situaciones y después tratar de infiltrarse quizás entre las personas que están de acuerdo con decirle para poder ir revisando toda la información y así hablar con las personas que no quieren decirle y entender por qué no quieren hablar directamente con el padre de la muerte. Está ahí. ¿Será porque yo creo que mi papá no sabe y no quiero que sepa? Entonces hay uno como profesional de la salud que está 24 horas al día con el paciente debería decir, ¿sabes qué? El paciente sí sabe, sino es más bien un tema de que la familia entienda que el paciente sepa que va a morir no va a acelerar el proceso de muerte. La gente muchas veces siente, no, si les decimos que van a morir, van a perder la esperanza y van a acelerar el proceso. Y todos sabemos que no es así. Porque una cosa es tener una comunicación abierta, facilitar con las familias y primero entender con las familias por qué no quieren hablar directamente con el paciente al respecto. Pero también hay otras cosas relacionadas con la persona propiamente tal. A veces el paciente sabe, siente que está muriendo, pero no lo quieren admitir porque tienen miedo. Entonces, en esa situación, a veces es útil hablar con el paciente a solas y preguntarle cómo sienten su cuerpo, porque a menudo dicen, me siento peor que ayer, por ejemplo. Entonces ahí le pueden preguntar, ¿peor que ayer o peor que hace una semana? Por ejemplo, poco a poco van a empezar a darse cuenta que ellos se están sintiendo mal todos los días, están sintiendo que no están mejorando. Entonces, hay dos líneas, por decirlo así. Por una parte tenemos las expectativas y por otro lado tenemos la línea de la realidad. Entonces, la idea es acercar esta brecha entre la expectativa y la realidad para que haya un punto de encuentro, para saber dónde están. A veces la familia está acá arriba, o el paciente a veces está acá arriba en realidad, y no quieren admitir que estén muriendo aunque lo sientan. Entonces, todo un tema comunicacional y cerrar esa brecha. Y es útil hacer muchas preguntas en ese sentido. Preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mejor? O hay pacientes que dicen, no, yo siento que me puedo ir para la casa. Entonces, ahí uno les pregunta, ¿estás seguro? ¿Por qué crees que te podrías ir a tu casa? ¿Tú crees que puedes caminar mejor hoy día a lo que caminabas ayer? No, cosas así, pequeñas, para que de a poco se empiecen a dar cuenta que en realidad no están mejor que ayer, que están incluso peor que hace 2 semanas y que cada día van empeorando. Por eso es que se requiere mucho tiempo para este trabajo y hay que darle inyecciones o el tratamiento. Eso a veces elimina este tiempo de calidad para realmente enfrentar las cosas que son importantes. Espero haber respondido la primera pregunta. Mis disculpas porque no entendí la segunda pregunta. No sé si después la puedo responder al final. Voy a responder la tercera y la cuarta pregunta. En relación con los niños, los adultos, y si funciona este modelo holístico, sí funciona, pero hay que pensar en la persona primero. El niño, en el caso del niño también se incluye a la familia. En el caso del niño, hay que considerar al niño y la familia en la misma burbuja, aparte de los otros aspectos. Pero en el caso de los niños, debo admitir que en el caso de los cuidados paliativos y el duelo es mucho más difícil, mucho más complejo. Porque a veces, en el caso de los adultos, en el caso de los adultos mayores, nosotros sentimos que, bueno, esa persona ya ha vivido, al menos ha hecho algo con su vida, ¿cierto? Pero en el caso de los niños, hay mucha angustia espiritual que puede estar relacionada con eso, porque pueden sentir, la gente siente, ¿por qué este niño está sufriendo esto? No se lo merece. Pero el modelo holístico funciona igual.
que pasa es que hay que considerar ahí no tan solo al niño, sino que también a la familia como un todo. Y hay que ver cómo abordar todas las necesidades de todos ellos y la comunicación necesaria. Ahora, yo no sé si usted trabaja en ese campo, pero yo creo que es muy angustiante, muy difícil. Es un área muy complicada y es un área muy difícil que cualquier otra realmente. Tenemos que admitir que a veces simplemente no hay nada que podamos hacer para la familia, aparte de simplemente estar ahí y darles el tiempo necesario para que sanen, para que cierren esa herida, pero puede que esa herida no cierre nunca. Y la última pregunta de Lisette, la formación en la muerte. En Macao, yo justamente estoy haciendo ahora esas capacitaciones, esas formaciones. Hace 3 años presentamos este curso nuevo sobre cuidados paliativos y enfrentar la muerte. Y también tenemos un curso de educación sobre vida y muerte, que es más conceptual, entender la muerte desde el punto de vista más conceptual y un significado más filosófico, social, que es liderado por otro profesor. Pero yo trabajo también ahí con esos aspectos en Macao. Y quizás Edgardo podría complementar un poco más con lo que sucede en la Escuela de Trabajo Social. No, muy breve, tal vez decir que estoy cambiando, que tal vez si ahora a propósito de la segunda respuesta que daba también Joana, probablemente la Escuela de Trabajo Social cada vez más están integrando como una línea de gerontología, ¿no? Que estudio a propósito de los cambios también demográficos, pero claro, pensamos en la muerte relacionada a los viejos, ¿no? Y no hemos puesto tan fuertemente esta idea de la muerte como una posibilidad en cualquier aspecto de la vida. Entonces yo creo que es una zona que está, no sé, está como... Loreto también, que es de la Escuela de Trabajo Social allá en el norte, yo creo que estamos un poco en eso, ¿no? Una forma muy tradicional de entender la muerte como el aspecto final, ¿no? Y ahí tenemos un desafío bien interesante, ¿no?, al respecto. Hago de tratar de repensar. Lo siento que vivo acá y hay muchas cosas que pienso en inglés y no las he visto nunca en español, entonces se me hace complicado hacer la transición. Entonces voy a hablar un poco más lento para ayudar a mi cerebro a ayudarme. Entonces vivo en una comunidad que es altamente blanca y la concentración de inmigrantes latinos están en un barrio y son guatemaltecos. Y pasa que los que más están muriendo en esta comunidad, en esta ciudad, son latinos. O sea, exponencialmente es abrumador con lo que está pasando. Y no toda la inmigración es indocumentada, pero la mayoría de ellos son indocumentados. Entonces también está esa otra capa que no son reales, no es una persona, pero están muriendo. No tengo una pregunta, no sé, la pregunta, ¿cómo el grieving, cuál es el duelo aquí? ¿Cuál es el duelo social? Siento que tengo una responsabilidad también como inmigrante, y no sé, en Chile también están viendo muchos inmigrantes, entonces, ¿cómo pensamos la muerte desde esta tan ajena? Y ¿cómo lo podemos simbolizar? Me duele, porque conozco a gente que ha muerto, la gente que yo conozco que trabajo es la que está muriendo, pero también es tan personal. Trabajo desde el espacio público, entonces esto tan personal, ¿cómo lo podemos traducir para que todos podamos sanar? No sé, ahí es donde me gustaría tener más perspectiva. I think it is exactly. I exactly know what you mean about, because when that's why I entiendo por qué. Por eso fue que yo empecé a hablar, en pensar sobre la muerte propia y experiencias que han tenido con la muerte, porque yo creo que con la muerte y morir, y con el sufrimiento en realidad, todo es muy subjetivo. Cuando alguien nunca lo ha experimentado o nunca lo ha visto, nunca lo ha encontrado, a veces es muy difícil que esa persona pueda entender cómo podría ser el experimentar la muerte o experimentar el duelo si alguien nunca lo ha visto, lo ha experimentado como parte de su propia vida. Entonces yo creo que en su caso en particular es algo muy estresante ver cómo todo esto se está sucediendo a tu alrededor y tratar de entender, de darle sentido a todas estas muertes.
especialmente si personalmente no lo ha experimentado directamente. Entonces, yo quizás me tomaría un momento para pensar en su propia muerte. ¿Cómo se sentiría usted si este fuera su última etapa de vida? Porque yo creo que a veces en ese sentido uno así puede encontrar más significado en relación con su propia vida. No tengo una respuesta realmente para, sobre todo en este caso de las muertes, de tanta muerte que se están dando en el caso del COVID-19. Ahora, para mí es muy desgastante en realidad cómo estamos tratando todas esas muertes, cómo estamos tratando a esas personas que están muriendo ahora en esta situación, porque obviamente no están recibiendo ningún tipo de cuidado paliativo ni enfrentando la muerte. En general mueren solos, aislados, sin ningún familiar. Y eso me estresa mucho, porque también hay un gran impacto para las familias. Pero realmente eso sí debe ser muy difícil, sobre todo para usted estar rodeada de tanta gente que está muriendo hoy cada vez más en las tasas de mortalidad. Pero creo que lo único que puedo decir en ese sentido es que se mantengan sanas y salvas, pero pensar en cómo quisiera morir uno, cómo quisiera uno enfrentar su propia vida para tratar de entender un poco y darle sentido un poco a esta situación. Joana, tenemos tal vez una última pregunta. Dice aquí Patricia, nos dice, ella habló mucho de recurrir a las propias experiencias con la muerte para cultivar la empatía necesaria para dar cuidado integral. Pero, ¿qué pasa cuando los miembros del equipo de cuidado, ya sea por experiencias personales o profesionales, ya se han acostumbrado a la muerte y terminan normalizándola o insensibilizándose? Me gustaría preguntarles si han abordado esto y cómo se maneja. Gracias. Mm-hmm. Yeah. So I feel that it comes down when people see that they're so used to death. Cuando la gente está tan acostumbrada a la muerte o son insensibles a la muerte, en general es porque ya están agotados. Yo no sé cuántos de ustedes trabajan en la industria de la salud, pero la mayoría de los profesionales de la salud en el mundo, o muchos de ellos, casi todos los médicos, profesionales de la salud, están bajo mucho estrés y muchas restricciones también. Especialmente en esta época, la gente está trabajando muchos turnos muy largos, turnos de 14 días, incluso, o sea, perdón, de 14 horas, y no tenemos personal suficiente, no tenemos recursos suficientes. Yo creo que en este caso, en general, mucha de esa gente que está así es porque están agotados ya. No es que no quieran preocuparse más, no es porque no quieran ser sensibles, porque ya no pueden lograrlo, o sea, emocionalmente y físicamente ya no pueden preocuparse más por eso, ya no les importa. Creo que esa es la principal importancia. Mi último tema era justamente sobre nosotros, cómo nosotros nos cuidamos a nosotros mismos. Yo realmente creo que algunas personas que deciden trabajar en la industria de la salud, creo que genuinamente es porque quieren ayudar a la gente y les importa. No creo que sea una industria en la cual les interese solo el dinero, por ejemplo, en el caso de la enfermería, ¿cierto? Seguro que no es así. Uno no quiere ser enfermera porque quiere ser millonario o multimillonario. Y por eso yo creo que la gente que llega a esa, o sea, en general tienen este espíritu del cuidado, pero muchas veces a raíz del entorno externo al que están enfrentados, a veces nos alejamos un poco de nuestra motivación y de qué es lo que nos motivó a entrar a este mundo. Y a menudo enseñamos sobre cuidados paliativos, enfrentar la vida, pero también cómo hay que cuidarse uno mismo, cómo poder aliviar el estrés y el pasar tiempo con los pacientes que están enfrentando la muerte. Muchas personas dicen, no, yo no puedo llorar, tengo que ser profesional, tengo que comportarme de cierta forma, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo siempre lloro cuando paso tiempo con los pacientes, con su familia, y lloro con ellos, porque siento que, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo si también soy humana?
y también tengo emociones y necesito expresarlas. Entonces, a veces los pacientes y la familia creo que valoran eso, porque ahí realmente se dan cuenta que ellos son importantes para uno, que entienden lo que les está pasando, que ustedes también lo están sintiendo. Así que es como un elástico. Cuando uno está tan tenso, se rompe. Y eso es lo que sucede en la mayoría de los casos de los profesionales de salud. Hay que tratar de darle un apoyo más sistemático a las personas y hacer un mejor trabajo de equipo también, para que apoyarse entre ellos y para que puedan ser más empáticos entre ellos, entre los miembros de los equipos de los profesionales de salud y así entregárselo a otros. Bueno, gracias, Joana. También, bueno, podríamos seguir mucho rato seguramente conversando y en otro tiempo que llegará, no se preocupen, podremos ver nuestras caras y podremos invitar a Joana y estar en una mesa y tomar un café juntos. De todas maneras, es interesante cómo Joana nos invita, ¿no?, a pensar sobre la muerte, ¿no? Nos invita a pensar sobre Daniela también nos pone el tema de la comunidad, ¿no?, como una experiencia personal, pero también como una experiencia comunitaria, y nos invita a pensar también en nuestras formaciones, ¿no?, y a repensar, ¿no? Tal vez una bonita mañana, en el caso nuestro, una bonita noche en el caso de Joana, una bonita tarde en el caso de los compañeros que están allá en Edimburgo, para pensar de una manera suave, de una manera esperanzadora, sobre la muerte, ¿no?, que es lo único que seguro tenemos cuando venimos a este mundo. Así que, nada, agradecerte, Joana, por tu tiempo y tu generosidad, agradecerle a todos ustedes que han estado en este rato también, seguramente pensando, ¿sí? La palabra pensar es muy bella, ¿no? Tomarle el peso a las cosas para que las cosas nos lleven a donde quieran llevarnos. Así que le agradecemos esta mañana, tarde y noche, ¿no?, así un poco de manera, ¿no?, global. Y nada, seguramente nos estaremos encontrando en otra actividad con algunos de los invitados. Ya veo algunos que ya estoy pensando en invitar. Edgar, apróntate porque ya te va a tocar, ¿no? Y a nuestros otros compañeros que están haciendo cosas interesantes a través de las ciudades y de aquí. Muchas gracias a cada una y cada uno de ustedes que nos encontramos, ¿no? Esta es la actividad de cierre del curso Análisis e Intervención de Familia, curso segundo año, también a los estudiantes y las estudiantes que están aquí hoy día, para que vayamos pensando así también, ¿no?, con otros. Así que muchas gracias, que estén muy bien, siempre es un gusto verlas y verlos. Gracias, Joana, ya nos veremos, ¿no? Y gracias, Pamela, también por esta extraordinaria Thank traducción. you. Gracias, Edgardo, de nada, que estén bien. Bye. Muchas gracias. Bye. Joana, bye. Bye, everybody. It was so nice to hear you. It was very nice talk. Nice to see you too. Nice to see Gracias. everybody. Gracias, Joana. Bye. So people say that Joana puede entender perfecto español, así que le podemos decir. You can Muchas understand gracias. Shenzhen. 谢谢。哦，多谢 in Cantonese。多谢。Bye. Bye. Bye, bye.